Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el gameplay de esta consola Xbox Series X con este televisor LG Nano 86, el cual tiene dos puertos HDMI 2.1, por ende van a poder lograr los 120 Hz hasta la máxima resolución posible, que es el 4K. También es un televisor que soporta importantes tecnologías gaming, como es el caso de la tasa de refresco variable o Variable Refresh Rate, o simplemente conocida como VRR. También soporta FreeSync, G-Sync y también por supuesto soporta modo automático de baja latencia. ¿Cuáles son los pros de este televisor además de las tecnologías gaming mencionadas? Es que por tener panel IPS tiene mejores ángulos de visión en comparación a un televisor que tenga panel VA. Sin embargo, las desventajas tienen que ver con el tema del contraste principalmente, que es muy inferior en comparación a un televisor con panel VA. Tiene local dimming y con el local dimming activado el contraste, la relación de contraste llega más o menos a 1700:1, pero además tiene mucho problema de clouding, que en escenas oscuras, videojuegos, series, películas y cuando apagan las luces de la habitación totalmente se va a notar considerablemente. Y el local dimming no es que ayude mucho, ya que se sigue notando clouding, y además con el local dimming activado se puede notar el efecto blooming, que es muy pero muy notorio, ya que este televisor no soporta retroiluminación Full Array. Voy entonces a mostrarle algunas configuraciones recomendadas para videojuegos tanto en SDR o rango dinámico estándar como en HDR o alto rango dinámico. El menú de configuraciones de la Xbox Series X para corroborar los 4K, los 120 Hz en 4K y el resto de tecnologías. Y por supuesto el gameplay para que lo puedan disfrutar. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del LG Nano 86 DNA. Estas letras DNA varían de acuerdo a cada país y tienen que ver con principalmente el proveedor del panel. Recuerden que es panel IPS y esta es la última versión de software disponible hasta ahora, la 03.21.75. Vamos primero con la configuración recomendada para videojuegos en SDR o rango dinámico estándar, como por ejemplo este Fortnite. Luz de fondo 95, contraste 95, brillo hasta 60, un valor superior va a hacer que la imagen luzca demasiado opaca, color hasta 65, tinte en 0 y nitidez en 10. En cuanto a controles avanzados, el contraste dinámico en apagado o en bajo, porque en alto o en medio hace que los colores luzcan demasiado blancos, pierden mucha tonalidad o volumen. En el rango de color me parece que extendido es donde hace el mejor trabajo, y en el gamma tanto en 2.2 como 2.4 hacen un muy buen trabajo, pero me parece que el 2.4 en este caso con este panel IPS acentúa mejor los colores oscuros con los colores vívidos. Ya si quieren más claridad, el 1.9 o el BT.1886 es la opción que deberían escoger cuando de pronto jueguen videojuegos con mucha oscuridad y si se les dificulta ver. Y acá en balance de blancos no hay nada que modificar, la temperatura de color en medio, ya que en cálido 1, 2 o 3 se va a ver muy amarillento y en frío se va a ver muy azulado. Por ende, pienso que en medio, como viene de fábrica, está más que bien. El resto de parámetros tal cual no se deben modificar. En cuanto a las opciones de imagen, lo único que deben tener en cuenta es el nivel de negro. En automático o en bajo hace el mismo trabajo. En alto van a ver un poco más de claridad, una leve opacidad que puede ser útil cuando jueguen videojuegos con mucha oscuridad si se les dificulta ver, pero me parece que en automático es donde hace el mejor trabajo en cuanto a los colores oscuros con los colores vívidos. Listo, ahorita aquí en el menú de configuraciones de la Xbox Series X de fábrica aparece 4K en 60 Hz, pero obviamente se puede cambiar a 120 Hz, ya que como saben este televisor tiene dos puertos HDMI 2.1. Acá entonces vamos a ver en detalles de la TV que todas las palomitas están en verde, porque ese televisor soporta 4K en 120 Hz, por ende puede mostrar videojuegos en 4K nativos hasta 120 fotogramas por segundo. También soporta HDR10, Dolby Vision, para que lo tengan entonces muy en cuenta. Si nos vamos a la parte de atrás, acá en modos de video soporta todas estas tecnologías. Por supuesto vamos a activar la tasa de refresco
refresco variable, que es una de las más importantes tecnologías gaming que existen actualmente, para que el televisor pueda empatar de forma exacta los frames por segundo que muestre cada videojuego. Lo recomendado para que, por ejemplo, videojuegos como Fortnite me permitan activar el modo de 120 Hz, ya que aquí no me aparece, es que cuando realizamos las configuraciones en la Xbox Series X debemos sí o sí reiniciar la consola. Ya luego entonces de reiniciar la consola vamos al menú de configuraciones de este videojuego Fortnite. En el apartado de ajustes en gráficos vemos que el modo de 120 FPS, 120 fotogramas por segundo ya me aparece. Debemos obviamente colocarlo en sí para que el videojuego muestre los 120 fotogramas por segundo en la máxima resolución que es posible, que en este caso es el 4K. Y listo, aquí vemos que el videojuego nos muestra los 120 fotogramas por segundo y ya por fin puedo decir que sí noto una mejoría. No es brutal, pero sí se nota mejoría en comparación a 60 fotogramas por segundo y por supuesto estos 120 fotogramas por segundo. Aquí vemos la información de FreeSync, la tasa de refresco variable, la resolución actual. Para acceder a esto simplemente oprimen el botón verde del control Magic varias veces, y ahora para acceder al menú escondido es el mismo paso que ya les he enseñado antes. Vamos a todos los ajustes, esperamos, entonces seleccionamos canales, seleccionamos sintonización de canales y oprimen el botón 1 aproximadamente unas 6 veces hasta que aparezca este menú con toda esta información: la resolución del televisor, la tasa de refresco, el nombre del modelo o televisor acá en la esquina superior izquierda, Nano 86 DNA de 55 pulgadas con panel IPS. Este mismo paso de reiniciar la consola luego de activar los 120 Hz en 4K deben hacerlo cada vez. Creo que ese fue el error que cometí en el video que subí hace un par de días del LG Nano 79, en donde decía que el videojuego no me daba la opción de los 120 fotogramas por segundo, pero ya sé cómo, ya saben cómo. Les pido disculpas por ese error que cometí, pero bueno, ya por lo menos lo aprendí. Ya en cuanto a la configuración recomendada para videojuegos en HDR o alto rango dinámico, como por ejemplo este GR5, simplemente luz de fondo 100, contraste 100, brillo igualmente hasta 60. Recuerden que un valor superior, como van a poder notar, hace que todo luzca excesivamente opaco y se ve muy feo. Por ende, hasta 60 me parece que está bien, teniendo en cuenta que la cantidad de brillo de este televisor en el modo juego en nits es aproximadamente 332, color en 70, nitidez 10, tinte 0. Acá en controles avanzados, contraste dinámico también en bajo o en apagado, porque en medio o en alto la imagen se va a ver muy clara en cuanto a los colores. Acá en mapeo de tono dinámico, si bien este televisor soporta HGG o HDR Gaming Interest Group, me parece que el mapeo de tono dinámico en encendido hace un trabajo un poquito mejor en temas de contraste y claridad. Super resolución apagado y rango de color en extendido también me parece que hace el mejor trabajo. Balance de blancos, no se debe modificar nada. La temperatura de color ya saben que en medio, porque en los cálidos se va a ver muy amarillento y en frío muy azulado. Entonces en medio es lo que yo recomiendo, que es como viene de fábrica. Recuerden, el resto de parámetros no se deben modificar. Y aquí en opciones de imagen, simplemente igual que en el modo SDR, nivel de negro bajo o automático es el mismo trabajo, y en alto es para cuando quieren más claridad, que es muy útil sobre todo en videojuegos con mucha oscuridad, cuando quieren que todo se vea más claro. Y en automático es para acentuar más los colores oscuros junto con los colores vívidos. En este GR5 también acá en el menú en opciones en video deben activar los 120 fotogramas por segundo para que obviamente se muestren estos 120 fotogramas por segundo en 4K. Así entonces es como se ve jugar en 4K a 120 fotogramas por segundo con un videojuego que tiene HDR o alto rango dinámico en este Nano 86. Vuelvo y les repito que por fin puedo notar una buena mejoría en cuanto a fluidez comparando 120 fotogramas por segundo a 60 fotogramas por segundo. Aquí activamos de nuevo el menú escondido para corroborar la resolución 4K y la tasa de refresco de 120 Hz. Tengan en cuenta que este televisor en temas de input lag en 4K 120 Hz, de acuerdo a la página de ratings.com, es de 5,2 milisegundos, que me parece un muy buen tiempo de input lag, teniendo en cuenta que se trata de un televisor relativamente grande de 55 pulgadas.
Tengan en cuenta que actualmente este LG Nano 86 con tecnología de color, obviamente NanoCell, es de los televisores más económicos actualmente que se pueden conseguir con puertos HDMI 2.1. Es del 2020, pero es una opción muy decente, sobre todo si no les importa que no tenga una alta cantidad de brillo ni tampoco una alta cantidad de contraste. Es para aquellos que van a jugar siempre con la habitación, con las luces de la habitación totalmente encendidas o videojuegos siempre con muchos colores vívidos y que, como les digo, no les importa que no tenga un contraste tan alto, un brillo tan alto, perdón. Recuerden que es en el modo juego de 332 nits en HDR. Ya entonces, para finalizar, voy a mostrarles el gameplay para que lo puedan disfrutar.